Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a el canal Apología Adventista, donde el objetivo es que podamos crecer en conocimiento con temas profundos de la Biblia, con temas profundos sobre profecía bíblica. Queremos aprovechar, hermanos, esta ocasión para invitarles siempre, como lo hacemos, de que se suscriban al canal según lo han hecho. Para nosotros es bien importante que se suscriban, le den me gusta a los videos y que puedan compartir este material para que este canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con este tipo de mensajes. Hermanos, en este canal se estudian temas profundos de la Biblia, temas que desconoce el mundo. Y lo más importante de esto, hermanos, es de que muchas personas están conociendo la verdad presente, la palabra de nuestro Dios, el Evangelio eterno. Hermanos, en esta ocasión queremos hacer un exégesis de Apocalipsis 1:10 y vamos a ver de qué se trata ese texto bíblico. Así que, hermanos, antes de iniciar, queremos pedir la dirección de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, ya que sin el poder del Espíritu Santo es imposible entender la palabra de nuestro Dios. Por eso es que hay mucha confusión, por eso es que hay malas interpretaciones de los textos, porque no se pide la dirección del Espíritu Santo. Así que, hermanos, vamos a ver de rodilla para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites poder conocer más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des conocimiento, sabiduría de lo alto, para que podamos comprender tu palabra. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan crecer en conocimiento, puedan aprender más y puedan conocer el significado profundo de tu palabra. Gracias, Padre, por esa promesa de enviarnos el Consolador para que nos guíe a toda verdad y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por este privilegio que le das a tu siervo de poder presentar tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a hacer un estudio serio de Apocalipsis 1:10. Siempre lo he dicho, una cosa es leer la Biblia y citarla, y otra cosa es saber el significado del texto bíblico. Noten que Jesús les dijo a los fariseos, en un sentido de afirmación, ustedes escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dice Juan 5:39. Ese texto lo podemos usar en un aspecto homilético, hacer una aplicación homilética. Nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es buscar una cosa hasta encontrarlo. Etimológicamente, eso significa escudriñar, buscar una cosa diligentemente hasta encontrarla. Yo siempre lo he dicho, hermanos, escuché una vez una famosa frase, me gusta memorizar esas frases que contienen grandes enseñanzas espirituales. Algunas veces son frases sarcásticas, pero que contienen una enorme enseñanza espiritual. Escuché una vez a un famoso predicador que decía, los loros repiten, mientras que los hijos de Dios estudian diligentemente las Escrituras para encontrar la verdad. Noten que aunque la frase parece ofensiva y sarcástica, pero es una gran verdad, hermanos. Muchas veces nos conformamos con lo que otro dice, sin confirmar si eso sea cierto o falso. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias y nos vayamos a leer Apocalipsis 1:10. Este texto, hermanos, que vamos a estudiar y que vamos a desmenuzar en esta hora, es usado por católicos y protestantes para sostener de que en el nuevo pacto o la nueva alianza, el día del Señor es el domingo,
el primer día de la semana y se usa Apocalipsis 1:10. Así que vamos a profundizar en este texto para ver si es cierto eso. Apocalipsis 1:10 en la Biblia Reina Valera 60 dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esta expresión, estar en el Espíritu, indica que Juan está teniendo una visión y dice que esta visión la tuvo en el día del Señor, o sea, estaba en el día del Señor. Como dijimos, este texto se usa para sostener de que Juan aquí está hablando del domingo como día del Señor. Esta interpretación se basa del latín, que en el latín domingo es Dominus Dei o día del Señor. Pero es interesante, hermanos, que Juan su libro no lo escribió en latín. Domingo en latín significa día del Señor. Pero Juan escribió en griego, en el griego koine. Recordemos de que el apóstol Juan escribió el Evangelio según San Juan, las 3 cartas y el libro de Apocalipsis. Y estas fuentes o estos libros fueron escritos en griego, en el griego koine, no en latín. El latín proviene del Imperio Romano, que hoy en día es una lengua muerta. Pero es interesante, hermanos, que cuando vamos al griego, en que está escribiendo el apóstol Juan, la palabra o la frase o la expresión día del Señor es del griego kuria gemera. Kuria gemera. Pueden ustedes confirmar esto en un léxico griego. Es interesante, hermanos, que muchos padres de la iglesia, comenzando desde el siglo II después de Cristo, tenían este concepto sobre Apocalipsis 1:10. Sostenían de que Kuria Gemera, día del Señor, se refería al domingo. Esto lo creían muchos padres de la iglesia, y este ha sido uno de los argumentos de tantos que han usado católicos y protestantes para sostener de que el domingo es día del Señor, porque muchos padres de la iglesia lo creían. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre lo que creían muchos padres de la iglesia sobre día del Señor en Apocalipsis 1:10. Dice así: aunque la expresión Kuria Gemera es única en las Escrituras, hay otros sinónimos en la Biblia, pero la única vez que se usa Kuria Gemera acá en la Biblia es en Apocalipsis 1:10. Y dice el comentario: aunque la expresión Kuria Gemera es única en las Escrituras, tiene una larga historia en el griego postbíblico. Como forma abreviada, Kuria es un término común en los escritos de los padres de la iglesia para designar el primer día de la semana, que conocemos como el domingo. Y dice, y en el griego moderno, Kuriake es el nombre del domingo. Su equivalente latino, Dominica Dies, designa el mismo día y ha pasado a varios idiomas modernos como domingo. En francés dice como dimanche. Por eso muchos eruditos sostienen de que Kuria Gemera en este pasaje también se refiere al domingo. O sea, ellos lo deducen. Y que Juan no solo recibió la visión en este día, sino que también reconoció como el día del Señor, quizás porque ese día Cristo resucitó
de los muertos. Eso creían y creen muchos eruditos, dice el comentario. Que quizás, dice, los eruditos y los padres de la iglesia sostenían que el domingo era día del Señor porque quizás Cristo resucitó en este día. Y este argumento también lo usan actualmente los católicos, de que el domingo es día del Señor simplemente porque Cristo resucitó. Ellos dicen de que es el día que venció la muerte. Por eso es que en la nueva alianza el día que se debe de guardar es el día domingo porque Cristo resucitó. Este argumento, hermanos, no es nuevo. Lo sostenían muchos padres de la iglesia y muchos eruditos durante toda la historia lo han venido sosteniendo, y en base a eso han deducido de que Curia Quemera se refiere al primer día de la semana. Ahora, vamos a ver algo interesante, hermanos. Acabamos de ver cómo lo interpretaban muchos padres de la iglesia y muchos eruditos durante toda la historia. Que el domingo allí es el día del Señor, que Curia Quemera es el día que Cristo resucitó. Entonces, hermanos, es muy común ver de que tanto católicos como protestantes sostienen este mismo argumento. Yo he platicado con protestantes de todas las iglesias y usan los mismos argumentos que usa la Iglesia Católica. En la literatura católica, este versículo es cuña para sostener de que el domingo es el día del Señor. Y esto, hermano, se pone más interesante. Ponga atención a lo que voy a decir. Estoy investigando, hermanos, sobre qué dicen otras Biblias respecto a este texto de Apocalipsis 1:10, y lo que descubrí fue aterrador. Yo solamente voy a citar algunas Biblias, porque hay muchas. Yo voy a citar solamente algunas, donde textualmente traducen Apocalipsis 1:10, domingo. Así que cuando le preguntemos a alguien de que a dónde dice que el domingo es día del Señor, pensémoslo antes de preguntar, porque puede ser que le citen una Biblia de estas, hermanos. Yo me quedé impactado cómo Satanás está adulterando las Escrituras. Hermanos, estamos llegando al fin. Estamos llegando a la meta final del conflicto entre el bien y el mal. Desde hace mucho tiempo, décadas, Satanás ha venido adulterando la Biblia para exaltar el descanso dominical. Solamente voy a leer algunas versiones de Biblia para que vean cómo están saliendo Biblias adulteradas. Por eso, hermanos, yo recomiendo siempre cuando usted estudie la Biblia o estudie un pasaje bíblico, compare otra versión de Biblia para ver cómo traducen el texto. Eso hago yo. Son herramientas que nos ayudan a entender el texto bíblico. Inclusive, un estudioso serio de la Biblia tiene que tener esta herramienta a la mano. Comparar muchas versiones de Biblia a ver cómo traducen el texto. La Biblia, traducción al lenguaje actual, noten cómo traduce Apocalipsis 1:10. Pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Noten, claramente dice un domingo, pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Claramente dice que el domingo, que fue un domingo. Noten esta Biblia católica, Apocalipsis 1:10 en la Biblia católica Torres Amat de 1825 dice así, en Apocalipsis 1:10. Un día domingo fui arrebatado en espíritu y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Noten que esta Biblia católica dice claramente, un día domingo fui arrebatado en espíritu. Terrible, hermanos. Ahora abiertamente dicen domingo.
Y en el griego no dice domingo, dice curia quemera, día del Señor. No dice domingo. Esta palabra domingo proviene del latín. Noten cómo dice esta otra cita. Biblia, lenguaje sencillo, del Nuevo Testamento, año 2000. Pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Noten que abiertamente esta Biblia dice, pero un domingo. Noten que textualmente y abiertamente dicen domingo. Noten la Biblia Dios habla hoy. Esta Biblia Dios habla hoy contiene los libros apócrifos de la Iglesia Católica. Pero es interesante que esta Biblia traduce Día del Señor. La Biblia Dios habla hoy. Esta Biblia Dios habla hoy traduce Día del Señor. Pero es interesante que a la par de la frase Día del Señor, la Biblia Dios habla hoy pone un asterisco. Y cuando se toca ese asterisco, noten cómo lo comenta. Noten, Día del Señor. Aquí se usa por primera vez esta expresión como término para designar el primer día de la semana, es decir, el domingo. Y dice el comentario de la Biblia, Dios habla hoy, dice, lo manda a Hechos 27. Porque ellos sostienen de que Pablo también se reunió en domingo y citan Hechos 27. Noten, hermanos, solamente he citado algunas versiones, pueden haber más. Pero es terrible, hermanos, cómo Satanás cada día se prepara para su engaño capital, para exaltar el domingo, el día espurio inventado por el papado. Cuando digo inventado por el papado, no estoy diciendo que el papado lo creó el día. Los días fueron creación de Dios. Pero el domingo es de origen del papado en el sentido de decretarlo como un día especial y que hoy en día se deba de guardar. Es interesante, hermanos, que el papado cumple con estas Biblias adulteradas, cumple exactamente la profecía del cuerno pequeño. Noten que había dicho el profeta Daniel. En Daniel 7, 25 está profetizado cómo Satanás iba a usar al cuerno pequeño, que es un símbolo por las características del sistema papal, cómo el diablo iba a usar al sistema papal para atacar o intentar cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará, otras Biblias dicen, y intentará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. La Iglesia Católica, hermanos, es el ente de Satanás para atacar la ley de Dios. Más oficialmente pueden corroborar esto en un catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo quitaron el segundo mandamiento que habla de las imágenes, que es el segundo en la Biblia? En el catecismo desapareció ese mandamiento. Y el cuarto mandamiento fue cambiado por el domingo. En la Biblia Católica dice santificar las fiestas de guardar los domingos. Pero como quitaron el segundo mandamiento que habla de las imágenes, para que cuadraran los 10, tuvieron que dividir el 10º que habla de la codicia en 2. Por eso es que el 9º y el 10º en el catecismo hablan de lo mismo, no codiciar, y después repiten otra vez, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su bestia, ni su asno, ni su mujer, ni etcétera, etcétera, etcétera. Porque querían cuadrar los 10. Porque como quitaron el segundo que habla de las imágenes, en el catecismo, hermanos, oficialmente, estoy hablando cuando los describen así, concisos y precisos, no aparece el segundo mandamiento que habla de las imágenes. Y el cuarto que habla del sábado
fue cambiado por el domingo. Claramente aquí se está cumpliendo la profecía del cuerno pequeño. Por eso, hermanos, por las características, los adventistas hemos sostenido por décadas, desde nuestros inicios como movimiento y como iglesia organizada, que el cuerno pequeño de Daniel 7 y la bestia de Apocalipsis 13 es un símbolo para el sistema papal, porque fue este poder apóstata que trató de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Aquí estamos viendo cómo infinidad de Biblias ahora dicen que el domingo es día del Señor. Y esto es más sorprendente, hermanos. Ya están saliendo calendarios. Yo ya vi calendarios, hermanos, donde dice claramente que el primer día de la semana es el lunes y el séptimo es el domingo. Terrible, hermanos. Porque el diablo lo que quiere es exaltar el descanso dominical. No importa qué calendario quieran hacer, pero el domingo no es ningún séptimo día. El domingo es el primer día de la semana. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El domingo es el primer día de la semana. En la Biblia, el séptimo es el sábado. Pero muchos calendarios ya están saliendo adulterados. Biblias adulteradas, claramente, donde traducen mal curia quemera, fuera de contexto. No hay para donde ningún léxico griego le traduce curia quemera domingo. Es una palabra latina. En su desesperación vemos cómo desde hace mucho tiempo están saliendo Biblias adulteradas. Por eso, hermanos, yo siempre les aconsejo, antes de comprar una Biblia, asegúrese qué Biblia está comprando. Porque no vaya a comprar una Biblia adulterada donde diga de que hoy el domingo es día del Señor. No hay sustento bíblico para poder interpretar o traducir Apocalipsis 1:10 para decir de que ahí Juan está hablando del domingo como día del Señor. Ahora, ¿cuál es la base que usan los adventistas del séptimo día para refutar esta tremenda mala interpretación de Apocalipsis 1:10? Ni en el griego, ni haciendo una investigación etimológica de la palabra, ni haciendo una exégesis, ni haciendo un estudio profundo y serio del texto, jamás vamos a llegar a la conclusión de que Apocalipsis 1:10 está hablando del domingo. Esa es una mala interpretación. Yo no encuentro eso. Lo que se ha hecho con estas Biblias es añadir algo que el texto no dice. Inclusive añaden palabras. Y esto es lo que están haciendo con estas malas traducciones. Yo le llamo Biblias adulteradas para exaltar el descanso dominical. Ahora bien, ¿cuál es el argumento bíblico que usan los adventistas para demostrar de que es erróneo y fuera de contexto decir de que Apocalipsis 1:10 está hablando del domingo? Los adventistas tenemos mucha información sobre esto. Primer argumento, y esto es muy sólido, está fuera de contexto decir de que el domingo es día del Señor. ¿Por qué razón? En el Nuevo Testamento solamente existen 8 textos bíblicos que hablan del primer día de la semana. Anoten esta información. Solamente existen 8 textos bíblicos que hablan de que el domingo es el primer día de la semana. Pero ninguno de estos textos dice de que este día tenga algún atributo santo o que se deba de guardar porque Cristo resucitó. Noten, estamos de acuerdo que de estos 8 textos bíblicos, 5 de ellos se relacionan con la resurrección de Cristo.
Pero ninguno de estos textos bíblicos sostiene de que este día tenga algún atributo santo o que se deba de guardar porque Cristo resucitó. No hay ningún texto que lo diga. Ningún profeta lo dijo, ningún apóstol lo dijo, que debía de guardarse el domingo porque Cristo resucitó. Noten este detalle bien importante. Aunque 5 de estos textos bíblicos se relacionan con la resurrección de Cristo, pero nunca uno de estos mismos textos dice que este día se deba de guardar porque Cristo resucitó, o porque este día tenga algún atributo santo, o porque se debe de cesar de trabajar. También admitimos los adventistas que algunas de las reuniones que se hicieron en este primer día de la semana fueron reuniones inusuales, o sea que no eran costumbre, reuniones inusuales por diferente contexto. En eso estamos de acuerdo. Por ejemplo, los apóstoles dice en Juan 20, 19, que estaban reunidos el primer día de la semana por miedo a los judíos. Noten, no dice que porque estaban recordando la resurrección de Cristo, ni tan siquiera habían creído aún de que Cristo había resucitado. Por eso es que es erróneo usar Juan 20, 19 para sostener de que los discípulos estaban reunidos reconociendo que Jesús había resucitado. Es fuera de contexto. Dice el texto que estaban por miedo a los judíos. Tenemos, por ejemplo, en Hechos 27, dice que Pablo alargó la reunión hasta medianoche porque tenía que partir al día siguiente. No era porque Pablo dijo a los discípulos, a los ancianos de Éfeso, bueno, hoy vamos a reunirnos el domingo porque vamos a recordar o a conmemorar la resurrección de Cristo. Dice el texto en Hechos 27 y el versículo 8, o desde el versículo 6, 7 y 8 de Hechos 20, donde Pablo tenía que partir el día siguiente porque había estado en Troas muchos días, casi una semana estuvo en Troas, y quería despedirse con una reunión, y dice que esta reunión la alargó hasta medianoche, y era importante quizás esa reunión porque el día siguiente tenía que partir. Inclusive la Biblia de Jacobo, o conocida como la King James en inglés, dice que iba preciso, tenía que partir el día siguiente. Tenemos, por ejemplo, que Pablo recogía una colecta para los pobres de Jerusalén y lo hacía el primer día de la semana. Eso dice 1 Corintios 16, versículo 1 al 3. Noten que estos acontecimientos o estas reuniones fueron reuniones inusuales por diferente contexto. No dice ninguno de estos textos bíblicos que los discípulos se congregaban los domingos por recordar la resurrección de Cristo. Esa ha sido una mala interpretación que han hecho por siglos el sistema católico romano, y hoy mismo, en tiempo presente, usan los protestantes ese mismo argumento que usan los católicos. Pero no hay ningún fundamento bíblico. Yo los invito, hermanos, a que lean todas esas citas que hablan del primer día de la semana y verán que nunca se dice, ni directa, ni indirectamente, ni tampoco se insinúa que se deba de guardar el domingo en honor a la resurrección. Este argumento cae por su propio peso. ¿Por qué razón decimos esto? Porque los apóstoles tenían dos instituciones divinas que recordaban la muerte y resurrección de Cristo, y eran el bautismo y la cena del Señor. Pueden leer eso en Romanos 6, versículos 4 y 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Con estos dos emblemas recordaban la muerte y resurrección de Cristo, con el bautismo y la cena del Señor. Nunca usaron el domingo. Y repito, las reuniones que se hicieron en este día, en el primer día de la semana, fueron por otra índole, fue por otro motivo, no era porque estaban recordando la resurrección de Cristo, fuera de contexto. Esta interpretación errada
ha sido inventada por la Iglesia Católica Romana. Ahora, lo interesante es, hermanos, que aunque en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, hay 8 versos que hablan del primer día de la semana, en el Nuevo Testamento encontramos 58 textos bíblicos que hablan de que el sábado es un día para congregarse, en donde los apóstoles se reunían tanto con judíos y gentiles por costumbre para estudiar la Torá, las Escrituras. Note qué interesante. Tenemos 8 versos que hablan del primer día de la semana y tenemos 58 versículos que hablan del sábado en el Nuevo Testamento. ¿Por cuál nos inclinamos? Por la mayoría. Un estudioso disciplinado de la Biblia tiene que inclinarse por la mayor evidencia e información de peso. Y tenemos que armonizar estos 8 textos bíblicos con los demás. Las reuniones que se hicieron el primer día de la semana eran por otra índole. Pero cuando vamos a la Biblia, en el Nuevo Testamento encontramos que hay 58 versos bíblicos solamente en el Nuevo Testamento que hablan de que el sábado es el día donde el pueblo de Dios se congregaba. Los apóstoles se congregaban en sábado. Pablo se congregaba en sábado. Dice que los apóstoles se reunían en la sinagoga tanto con judíos y gentiles para estudiar la Escritura. Hermanos, por lo tanto, es erróneo decir de que los apóstoles consideraron sagrado el domingo. ¿Cómo podemos nosotros pensar de que el apóstol Juan, un judío de nacimiento, conocedor de la ley, conocedor de la Torá, iba a estar diciendo que el domingo era día del Señor? Es erróneo. Juan no era romano, tampoco hablaba latín, era un judío. La historia dice que fue el último de los apóstoles que murió. Era el más joven, el apóstol Juan. Es interesante, hermanos, que cuando vamos a la Biblia y a la historia, no hay fundamento bíblico para sostener de que en Apocalipsis 1:10 se habla del domingo. Y esto es bien importante, hermanos. No podemos poner a un padre de la iglesia o a un erudito por encima de la Escritura. Es cierto que podemos citar la historia, es cierto que podemos citar a eruditos y a patrística, pero siempre y cuando esa historia y esa patrística esté en perfecta armonía con lo que enseñaron los apóstoles y los profetas. No existe fundamento bíblico para decirte que el domingo es día del Señor. Esos 8 textos que encontramos en el Nuevo Testamento, ninguno de ellos dice tal cosa. Y yo desafío a alguien que me lo muestre, donde dice de que se debe de guardar el día domingo en honor a la resurrección. Hay que dejar que Juan explique a Juan. En otras palabras, hay que dejar que la Biblia se interprete sola. ¿Estamos de acuerdo? Un texto explica a otro texto. Si yo quiero saber a qué se refiere Apocalipsis 1:10, no tengo que preguntarle a San Jerónimo o San Agustín de Hipona. No le puedo preguntar a ellos porque ellos eran hombres sujetos a equivocarse. Yo no le puedo preguntar a un erudito porque se puede equivocar en su versión que me dé o en su explicación. Así que yo tengo que ir mejor a la Biblia y dejar que la misma Biblia se interprete sola. Inclusive dejar que Juan explique al apóstol Juan. Juan era uno de los 12 apóstoles que anduvo con Cristo casi por 3 años y medio, o por 3 años y medio, porque el ministerio terrenal de Cristo, después de que se bautizó, duró 3 años y medio. Eso tiene una explicación basado en las 70 semanas de Daniel 9. Pero por falta de tiempo no puedo explicarles lo de las 70 semanas. Solamente estoy usando como referencia eso. El apóstol Juan anduvo con Cristo aproximadamente 3 años y medio. Yo les hago una pregunta.
¿Cree usted de que el apóstol Juan no recopiló y asimiló información de la que decía su maestro? ¿Acaso el apóstol Juan no escuchaba lo que Cristo hablaba? Sí, y no escribió un libro, pues. Ha escrito un libro, 3 cartas y el libro de Apocalipsis. O sea que Juan estaba familiarizado con las frases y con lo que Cristo enseñaba, su maestro. Juan era un discípulo. Cristo era el maestro. Y un discípulo es aquel que aprende la disciplina de un maestro. En este caso, Cristo es un. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué dijo Cristo referente al sábado? Dijo muchas cosas. Por ejemplo, en Marcos 2:27 al 28, Cristo dijo de que el sábado había sido hecho por causa del hombre. Inclusive se autoproclamó: el Hijo del Hombre es Señor del sábado, del día de reposo. Si el Señor del sábado es Cristo, según Marcos 2:28, al hacer el inverso, ¿cuál es? El día del Señor tiene que ser ¿cuál día? El sábado. Si Cristo es el Señor del sábado, ahora hagamos el inverso. ¿Cuál es el día del Señor? Tiene que ser sábado. Juan escuchaba estas palabras de Cristo en su ministerio. Juan sabía perfectamente bien de que el día en que Cristo se congregaba en la sinagoga era el Shabbat. Lo dice Lucas 4:16. Que Cristo, conforme a su costumbre, iba a la sinagoga. Note qué interesante. Si Juan hubiese estado pensando en el domingo, hubiese estado contradiciendo a su maestro, porque Cristo no iba a la sinagoga los domingos, sino que iba el Shabbat. Lean Lucas 4:16. Inclusive, Juan conocía perfectamente la ley y los profetas. Y de paso, en los tiempos de Juan no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se empezó a escribir mucho tiempo después de la resurrección de Cristo. O sea que la Biblia que estudiaban los profetas, la Biblia que estudiaban los apóstoles, y cuando hablaban de la Escritura se referían a la ley y a los profetas, o sea, al Antiguo Testamento. O sea, Juan no conocía el Nuevo Testamento, porque aún no había sido escrito. O sea que Juan estaba familiarizado con las escrituras del Antiguo Testamento, lo que se le conocía como la Septuaginta o la versión del 60. Interesante, hermanos. La pregunta es, según la Biblia que conocía Juan en su tiempo, que era la Septuaginta, ¿cuál es el día del Señor en el Antiguo Testamento? Vámonos a Isaías 58:13. Esto lo conocía perfectamente el apóstol Juan. Isaías 58:13 dice así. Noten, hermanos. Isaías 58:13 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. En el hebreo hay un posesivo. Mi día santo, dice Dios. Noten, no dice el día de los judíos, dice mi día santo. Y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Note que en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ni una sola vez se dice del domingo así, de que el domingo sea mi día santo. Ni Cristo lo dijo, ningún apóstol lo dijo, ningún profeta. Este término, mi día santo, se refiere Dios al sábado. Según la Biblia,
¿Cuál día fue santificado? Fue el sábado, el séptimo día. Inclusive la Biblia católica dice textualmente sábado en Éxodo 28. Noten cómo dice Génesis capítulo 2 versículo 3. Y bendijo Dios el día séptimo. Alguien puede decir, hermano, ahí dice séptimo, no dice sábado. Hermanos, hay que estudiar un poco más. El séptimo día de la semana es el sábado. Inclusive la Biblia católica dice sábado. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Noten que Dios bendijo el sábado, bendijo el día séptimo y lo santificó y lo reposó. Juan conocía perfectamente bien esto, hermanos. Juan sabía perfectamente bien de que el único día santificado era el Shabbat, el sábado. Muy interesante eso. Y estos puntos es importante que nosotros los podamos anotar. Inclusive, cuando Juan recibió esta revelación en la isla de Patmos, tenemos que interpretar que estaba en un factor tiempo en ese lugar que era la isla de Patmos. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, llamada Patmos, dice, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. O sea que Juan está diciendo, yo estaba en la isla de Patmos en un determinado día, cuando recibió esta revelación de Apocalipsis. Y después dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea que esta expresión, curia quemera, debe de interpretarse como factor tiempo. En ese momento estaba en un día específico. Muchos intérpretes han sugerido que este texto se refiere al día del Señor escatológico, cuando los profetas habían anunciado que Dios iba a manifestar con su ira, el día de la ira de Dios. Pero cuando leemos el contexto de Apocalipsis 1:9 y el versículo 10, notamos que se refiere que Juan estaba en un determinado día, literal y específico, cuando recibió esta revelación. Una mejor explicación sostiene de que Juan se refería como día del Señor al sábado, séptimo día de la semana, el día que Dios había santificado desde la creación y que fue puesto en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Algo que conocía perfectamente el apóstol Juan, un judío de nacimiento. Esto lo corrobora la sierva del Señor, Elena de White. Noten que lo que dice Elena de White tiene sentido y está en perfecta armonía con la Biblia. Porque no podemos decir de que el domingo es día del Señor, porque nunca se dice que el domingo hay que dejarse de trabajar, como se dice el sábado. O que el domingo tenga un atributo santo, tampoco lo dice el texto bíblico. O que se deba de guardar en honor a la resurrección. No dice. Pero cuando nos vamos al cuarto mandamiento de la ley de Dios, dice claramente, acuérdate de santificar el día sábado. Biblia católica dice sábado. Y dice la razón por qué. Porque en 6 días hizo Jehová o Yahweh los cielos y la tierra y descansó el séptimo día. Por tanto lo bendijo y lo reposó. Juan conocía perfectamente bien esto. Y estos 3 atributos santos que tiene el séptimo día, que es el Shabbat, no podemos transferírselo al primer día de la semana, porque eso sería estar en contra del plan de Dios y de la palabra de Dios, porque nadie puede revocar la santidad que Dios le ha dado ese día. Muy importante, ese día es tan santo porque Dios lo dijo, y nadie puede transferir esa santidad a otro día. Ni un papa, ni un querubín, ni un hombre, ningún rey, ningún presidente, ningún emperador puede revocar esa santidad. Elena de White comprobó y lo divisó de que el día del Señor era el sábado. Fue un sábado donde Dios le dio esa visión al apóstol Juan, estando en la isla llamada Patmos. Esto está en el libro Hechos de los Apóstoles,
página 464, párrafo 4, dice: Hechos de los Apóstoles, página 464, párrafo 4, dice: fue un sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. ¿Qué día fue? Un sábado, dice. Juan observaba el sábado tan reverentemente en pasmos como cuando predicaba al pueblo de las aldeas y ciudades de Judea. ¿Cómo no lo iba a guardar Juan si era un judío? Juan no era romano, no era católico. Yo no sé de dónde habrán sacado esta tremenda herejía en decir de que Juan era un guardador del domingo. Si el domingo era muy conocido por los discípulos, que las religiones paganas se lo dedicaban al dios Sol. En efecto, en inglés mantiene su nombre, Sunday, día del sol. Interesante. Juan observaba el sábado tan reverentemente en pasmos como cuando predicaba al pueblo de las aldeas y ciudades de Judea. Se aplicaba a las preciosas promesas que fueron dadas respecto a ese día. Yo fui en espíritu en el día del Señor, escribió Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Y cita ella Apocalipsis 1:10 hasta el 13. No cabe duda que Juan era un gran observador del sábado, aún estando desterrado en la isla de Pasmo. Muchos católicos dicen y protestantes, pero ahí no dice que Juan observaba el sábado o que esta visión fue dada en sábado. Yo siempre lo he dicho, hermanos, la Biblia se debe entender por lógica. Juan era un judío, conocedor de la Torá, un discípulo de su maestro, conocía perfectamente bien cómo Cristo se identificó. Juan conocía la Torá de que el único día santificado era el sábado, no el domingo. Hermanos, el domingo es una institución papal. Y saben, hermanos, que mucha gente está engañada en el mundo entero. Por eso es que Dios ha elegido a la iglesia adventista, para que la iglesia adventista sea reparador de portillos, dice Isaías 58:12. Los mensajes de los 3 ángeles que encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 12, son los que reparan el portillo que abrió el papado en medio de la ley de Dios. En los mensajes de los 3 ángeles están todas las doctrinas que completan la reforma. En los mensajes de los 3 ángeles está el mensaje que prepara el mundo para la pronta venida de Cristo a esta tierra. Hermanos, no cabe duda, y se entiende hasta por lógica. Yo siempre le he dicho, la Biblia hay que entenderla con lógica, usar la razón. Hasta por lógica se entiende que Juan se refería al sábado como día del Señor. Era el día que Dios le llamó mi día santo. Era el día que Cristo se congregaba. Y eso lo hemos explicado mucho, de que Cristo vino a rescatar el sábado de exigencias rabínicas y de tradiciones rabínicas. Enseñó la forma correcta en guardarlo. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Fue un fiel obediente a los mandamientos del Padre, incluyendo el Shabbat, el 4º mandamiento. Hermanos, así que tengamos cuidado con las Biblias adulteradas. Están saliendo muchas Biblias y yo sé que van a seguir saliendo muchas Biblias, así que tengamos cuidado. Hay que desenmascarar este engaño, hermanos. Nadie tiene derecho a alterar la palabra de Dios, porque es la mayor maldición que se están agarreando a sí mismos. La Biblia es palabra de Dios y debe de estar intacta. No podemos añadirle domingo, no dice domingo. Esa palabra domingo fue añadida por la Iglesia Católica. Fue Jerónimo el que añadió la palabra domingo, porque fue Jerónimo, por orden del Papa Damasco I,
que Jerónimo tradujo el Nuevo Testamento al latín, lo que se le conoce como la Vulgata Latina, y fue Jerónimo que le puso domingo. Pero Jerónimo, no sé de dónde se lo sacó, porque no hay ninguna base para decir de que Curia Quimera sea domingo. Fue invento de Jerónimo. Y desde ahí muchos padres de la iglesia y muchos eruditos han sostenido que el domingo es el día del Señor. Una tremenda falsa doctrina. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que podamos defender la sana doctrina y los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento que se refiere al sábado. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios por este interesante estudio. Vengamos de rodillas. Señor, bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este estudio. Gracias porque conocimos a profundidad a qué se refiere Apocalipsis 1:10. Y hemos estudiado y hemos descubierto que es imposible que se refiera al domingo. El día que tú santificaste fue el sábado, el día que tú llamas mi día santo y el día que tú reposaste en esta tierra. Gracias, Padre, porque escuchamos esta clase. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje y a todas aquellas personas que van a escuchar también este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.